Mientras el gobierno nacional presiona a gobernadores para que firmen el Pacto de Mayo, que se firma en julio, la fuerza que puede tener convictiva tiene rango institucional o solamente es una acción política. De esto vamos a consultar con el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, que tiene la amabilidad de atendernos. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? El gusto de escucharte como siempre. Un placer, doctor, un placer. Bueno, ¿es un gesto político? ¿Sirve de algo? ¿Qué rigor institucional tiene este pacto anunciado? Mire, institucional nada, es totalmente inconstitucional. Está dentro de la megalomanía que exhibe Javier Milei. Megalomanía es esta a grande. Fíjate que él dice que ha hecho el ajuste ya no más grande del mundo, sino de la humanidad. O sea que no es de toda la historia. Y que su programa de reforma es el más grande de la historia de la humanidad. En ese contexto está hablando él. Ese delirio de grandeza, omnipotencia, lo lleva a querer arrodillar a todos los gobernadores que van ahí, creo que son 18, en la casa de Tucumán, como si fuera una nueva declaración de independencia, porque como él odia al Estado, quiere generar un nuevo Estado, y llegando a la casa de Tucumán, donde todos sabrán que el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia. Para lo cual van a firmar un pacto, pero fíjate que los detalles que tiene. El pacto empieza diciéndonos, como tiene nuestro preámbulo, por nosotros, los representantes de la provincia unida del sur. Luego dice, y en nombre y por la autoridad del pueblo que representamos. Las provincias unidas del sur no existen. Fíjate, la Constitución dice claramente, las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, Provincia Unida del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante los nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno. Y el territorio de las provincias, empleándose la palabra Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Quiere decir que acá, Provincia Unida del Río de la Plata, o República, aquí en general se usa República Argentina, pero la Constitución dice que se podrían usar cualquiera de esas tres, pero en ningún lado Provincia Unida del Sur. ¿Qué es lo que es eso? Además, luego dice, con el fin de refuntar el contrato social. ¿En base a qué? Contrato social sin la Constitución. En base a 10 cláusulas impuestas por el gobierno nacional, casi con criterios torsivos, y en una verdadera reforma constitucional sin cumplir los pasos que prevé la Constitución en el artículo 30. Y fíjate las cláusulas. Empieza diciendo la inviolabilidad de la propiedad privada. Es innecesario. Esta cláusula está perfectamente desarrollada en el artículo 17 de la Constitución, que dice que la propiedad es inviolable. Después dice el equilibrio fiscal innegociable. ¿Cómo innegociable? Y si sufriéramos situaciones graves como inundaciones, pandemia, un terremoto, no hay ninguna justificación para mantener un equilibrio fiscal ante la necesidad de socorrer a nuestro pueblo. Fíjate que después dice la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Fíjate que un gran economista, Alfredo Cruzet, que ha dicho que no existe evidencia científica que demuestre que pasar de un gasto público del 37% al 25% mejor el crecimiento económico, de ninguna manera. Y acá viene cosas interesantes. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna. Dice cualquier cosa. Este concepto no estaba primitivamente en el Pacto de Milei, fue incluido por los gobernadores, porque él no lo tenía presente ni siquiera como pauta para el progreso. Sí, entiendo, doctor Rodríguez Villafañe, que eso fue moneda de cambio, bajando un concepto de la necesidad de impulsar una reforma política. Cambiaron la reforma política con una particularidad del tema de la educación, no incluye a la universidad. Pero no solamente lo incluye a la universidad. Primero, ¿qué es útil y moderna? Además, usa un concepto que incluso es viejo. Nosotros estamos viviendo el posmodernismo, moderna es la dictadura moderna. Pero fíjate un detalle. Sin embargo,
Es totalmente oscura la cláusula. Además, no asegura la obligatoriedad de la educación básica y general y común, que es un requisito esencial para la inclusión social, ya que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades para acceder y asegurar el carácter gratuito de la educación pública estatal. Fíjate, esto es muy importante. Ustedes recordarán que un diputado, hijo del mentor de él, Venegas Lynch, llegó a decir que cuál es la necesidad de que la educación sea obligatoria si un chico en realidad podría estar en la escuela y perdiendo tiempo cuando su padre lo pueda estar necesitando en el taller o en la quinta para que haga eso, o sea, incluso induciendo el trabajo infantil en contra de todos los pactos internacionales. No tiene la más mínima lógica legal y constitucional. Aún más, a mí me preocupa no solamente lo que quiere este melanómano, sino que encima y sus abogados se dicen a esto. Fíjate, la quinta dice: la reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Primera pregunta: presión impositiva ¿para quién? Porque acá en la ley base se redujeron los impuestos a los bienes personales de los ricos, y sin embargo a los ingresos de los trabajadores, la cuarta categoría, se los ha vuelto a cargar con el impuesto a las ganancias. Además, rebajar los impuestos solo para promover el comercio, solo para eso. ¿Por qué no se piensa también en reducciones tributarias para promover la educación, la salud, la investigación y tantos otros aspectos para contemplar para el bien general del país? Luego habla de la redistribución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. No dice nada nuevo. Esta necesidad está prevista en el artículo 75, inciso segundo, de la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional. Ahora, si es por extorsión, nada más y nada menos que el pacto es un modelo extorsivo. ¿Cuántas veces Milei decía: si no me aprueba la ley base, si no me aprueba el pacto, como condiciones incluso para entregar partidas municipales a todos? Incluso se quedó con no realmente con el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente. Fíjate, luego dice: el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Perfecto, pero de ninguna manera puede aceptarse que lo dispuesto impida condicionar que las explotaciones deban hacerse con criterios que preserven el agua para que todos puedan contar con ella y sin contaminación, y que se proteja el ecosistema y otros derechos como los propios de los pueblos originarios. Acá pareciera que con tal de que se tenga que extraer, vale todo. Luego dice: una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. El trabajo formal es bueno, pero con dignidad y respetando los derechos de los trabajadores, que tienen que asegurarse y no enmascararse con denominaciones como colaboradores. O sea, los colaboradores, ¿quién son? Dice, antes era 5, se quedó en 3. Yo tomo 3 personas y digo que son colaboradores, por tanto, que tienen no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a vacaciones pagas, no tienen derecho a nada más, porque como si fuera alguien independiente. Eso es lo que se quiere promover. Además, y fíjate otro detalle que es muy importante: se deben establecer incentivos al trabajo humano. ¿Qué significa? Ante la sustitución por la tecnología, se debe subsidiar a las empresas que mantengan trabajo humano, siempre y cuando el tema de la sustitución tecnológica sea una cuestión solo de costo, no con necesidades de otro tipo. En ningún momento se está viendo qué es lo que va a ser la gran desocupación cada vez que la tecnología nos complica. Fíjate que a nivel periodístico, acá me hizo llegar un encargado de un periódico acá en la provincia de Córdoba, que decía que el dueño estaba esperando la ley para poder echar unos 15 periodistas sin mayor indemnización, porque considera que con la inteligencia artificial puede llevar con 3 periodistas adelante el diario. Primero, es una monstruosidad eso, porque vamos a tener diarios estereotipados sin valor agregado de la calidad de personas como vos y tantos otros periodistas que buscan la noticia integralmente, no por lo que te dice solamente algunos portales de internet. Doctor, pero además
Quiero para que podamos en el final comprender, ¿hay antecedente en la historia argentina de un pacto de estas características? Y todas estas cuestiones, ¿no podrían haber sido abordadas de a una, solucionando los problemas del país sin necesidad de una puesta en escena como la que va a ocurrir hoy? Por supuesto que no hay ningún precedente de este nivel. Hay pactos preexistentes, pero detrás de eso hubo verdaderas guerras, batallas y acuerdos, y había claramente instrucciones para llevar adelante. Digo, este acuerdo, primero, no tiene ninguna validez. Segundo, no es para toda la provincia, porque creo que hay 5 que no van a estar. A su vez, ¿quiénes son los gobernadores para tomar decisiones por sí mismos? El gobernador representa siempre a una facción de la sociedad, porque no tiene el 100% de los votos, los 100% están en la legislatura. Deberían ser gobernadores como venían, incluso como que fueron a Tucumán, por ejemplo, que llevaban instrucciones de sus cuerpos legislativos y no están representados el 100%. Y te sigo en la última, 2 cláusulas. La reforma previsional, que le dice que en realidad se logró sacar de ahí, porque Milei quería volver la frase también, y a quienes prefieren suscribirse a un sistema privado de jubilación, buscando reimponer nuevamente la AFJP, la administradora del fondo de pensión, experiencia en el país que fue ruinosa para los aportantes. Y por último, dice, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. ¿Cómo es eso? Es que no hay ninguna cláusula que defienda la industria nacional, la producción nacional, el valor agregado nacional. Aún más, la ley base con el régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, comete verdaderas discriminaciones respecto a nuestros empresarios y nuestros productores, porque le da ventajas fiscales de todo tipo a empresas que vienen acá a sacarlo los intereses y la riqueza argentina para llevársela sin dejar nada, porque no tiene obligaciones de ningún tipo, en contrapelo de nuestros propios emprendimientos, tanto productivos como industriales. No hay posibilidad de crear empleo si no fomentamos nuestra industria con valor agregado. Lo demás, pasamos a ser una colonia más que provee insumos a los grandes intereses sin que nos quede nada acá. Por eso yo digo claramente que es una afrenta este pacto mañana a la Casa de Tucumán, y quienes firmen el pacto inconstitucional darán la espalda a la verdadera historia de la independencia y abrirán las puertas para someter a nuestro pueblo a nuevos colonialismos inaceptables, ¿no? Doctor, ha sido un placer escucharlo. Ojalá que nos movilice la reflexión. Da la impresión que hay como una necesidad de mostrar acciones que desde lo político puedan ser enmarcadas en un proceso que tiene un desgaste que en el día a día se acrecienta. Y hay muchos que parecieran ser muy afines a esa lógica, incluido el de la provincia de Córdoba. Yo lamento muchísimo, aún más. Yo he entendido que aún para firmarlo el gobernador de Córdoba tendría que haber pedido autorización de la legislatura por la envergadura que podría ser firmar un pacto que pretende que tenga una envergadura tremenda, que después el día de mañana pueda pretender que con ese pacto se iluminen una serie de medidas legales que son totalmente inconstitucionales, inaceptables, y que habría un verdadero abuso de facultades quien en base a este pacto pretendieran fundar medidas, como por ejemplo, sobre pretexto de que vengan riqueza acá, no se contemplen los efectos ecológicos que pueden tener el uso de determinadas inversiones y todo ese tipo de cosas. Es gravísimo. Esto es una escenografía para la nada dentro de un país que está tendenciarse a lo institucional. Y siempre obviamente el tema es que transforme a muchos gobernadores de la democracia que no merecemos que estén firmando esto, ¿no? Doctor Rodríguez Villafañe, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido usted muy amable. Que tenga buen día. Así es, gracias a vos. Un abrazo especial.